yo comprendo cuáles son esas emociones que están llegando, Necesitamos ponerle un freno y entender que todo es un proceso. que si sí funciona, que si este negocio sí es, que si por acá es. Dijo, no, yo nunca me equivoqué. Definitivamente que asumir nuevos retos nos lleva también a vivir en un carrusel de emociones. Y es lo que les queremos compartir hoy en este episodio, donde vamos a hablar un poco de cómo nos movemos y cómo es esa travesía en ese carrusel de emociones. Claudia Mónica, hoy desde su experiencia nos va a compartir un poco de eso y vamos a hablar entonces cuáles son esas emociones que más estamos escuchando hoy en día de esos emprendedores, de esos empresarios. A ver qué nos sale y de qué cosas podemos sacarle pues como provecho a todo eso. Claro, además que el tema nos va a dar no solo para interpretar o entender que las emociones van a estar yendo y viniendo y todo el tiempo vamos a tener que enfrentarlas, pero sí también es importante entender que con lo que vamos a hablar hoy necesitamos aterrizar esos sueños, necesitamos pensar de una manera más realista cómo nosotros ante ese emprendimiento que deseamos empezar ante esa idea que tenemos en nuestra mente, cómo la podemos aterrizar de tal manera que minimicemos un poco todas esas emociones desagradables, digámoslo así, que de alguna u otra manera nos van a visitar. Claro, y lo que pasa es que empezamos a escuchar muchas cosas de nuestro entorno, colegas, familia, esa misma vocecita interior que empieza a hablarnos y a generarnos o hacer que las emociones crezcan, porque siempre que nos vamos a enfrentar a algo nuevo, pues va a ser con algo de miedo, ¿cierto? Pero cómo nos vamos enfrentando día a día, pues como a esas emociones para lograr superarlas, avanzar hacia el propósito y no quedarnos allí. Y yo creo que ahora estamos escuchando mucho de eso, de frustración, de miedo, de incertidumbre, no sé. Y sí, pues tenerlas presente porque están allí, pero ¿cómo empezamos a afrontarlas? Bueno, yo creería que una de las emociones que más frecuentemente tenemos en estos aspectos es el miedo. El miedo a si lo que tenemos en nuestra mente si va a ser así, si vamos a ganar lo suficiente, si vamos a ser tan reconocidos, si nos vamos a volver unos super empresarios, pues porque es válido y de hecho tenemos que soñar hasta allá para poder ir avanzando hacia esa meta que tenemos. Pero realmente el miedo no tiene por qué paralizarnos. Y esa ha sido la constante. En mi vida fue mucho tiempo, ahora me arriesgo un poco más, pero yo sé que eso nos pasa a todos. El miedo nos va como dejando allí paralizados, entramos en esa parálisis de análisis de que voy a esperar a saber un poquito más para arrancar o me falta esto hasta que no sepa esto, entonces no arranco. Entonces pienso que el miedo no es necesario evitarlo o negarlo, lo importante es enfrentarlo. Y cuando superamos esa barrera del miedo, sentimos una liberación porque empezamos a avanzar en el camino. Entonces creo que es de las emociones más importantes para saber gestionar y arriesgarnos, porque en la vida si no nos arriesgamos definitivamente no llegamos a ningún lado. Y ahora que hablas del miedo y cómo el miedo nos puede paralizar, justo ayer, estaba con una emprendedora donde me decía, Paula, quiero que me ayudes, que me asesores, quiero irme a hacer esto, lo otro, quiero ir a ferias. Y en esa conversación que fuimos teniendo, ella me decía, llevo 2 años quieta, con una cantidad de inventario, con unas cosas allá guardadas, porque cambié de ciudad y entonces ese miedo a enfrentarme a un nuevo mercado, a unos nuevos clientes, hizo que me quedara paralizada durante 2 años. Entonces ahora quiero retomar y quiero que me orientes hacia eso. Entonces da mucho sentido lo que tú dices, el miedo, cómo lo estamos abordando y cómo lo estamos nosotros transitando, ¿cierto? Desde la parálisis o ese miedo que me impulsa a hacer y a seguir con miedo y todo, pero hágale que escucho a veces. Claro, y que se convierta en coraje y en esas ganas de hacer las cosas, no digamos que muy bien, porque eso a veces nos frena, porque necesitamos en el camino equivocarnos, Paula, para poder aprender y para poder rectificar y volver al camino. Entonces esa historia que tú cuentas es el ejemplo vívido de lo que nos pasa a casi la mayoría y
no solo el miedo al que nos enfrentamos, sino esa frustración que seguramente ella está sintiendo por haberse quedado parada 2 años, o los otros que han seguido en su proceso pero que no logran esas metas que se han propuesto. Pienso que la frustración también es una emoción que nos habita con mucha frecuencia y que debemos gestionarla y salirnos de allá. O sea, ¿qué nos está dejando? ¿Por qué nos estamos sintiendo frustrados? ¿Qué dejamos de hacer? ¿O qué estamos haciendo de más que no nos está dando el resultado? Entonces es más que no solo sentirla, sino entender por qué llega a mí, por qué me siento frustrada en este momento, qué me faltó hacer y imponer acción. Es que definitivamente si no le ponemos acción al tema, no avanzamos. Yo creo que lo que estás diciendo, no, claramente es muy importante el entenderla. Cuando yo entiendo, cuando yo comprendo cuáles son esas emociones que están llegando en ese momento que estoy, no sé, estructurando ese plan de negocio o desarrollando una nueva idea, un nuevo producto, o cuando las cosas no están saliendo tan bien en esa proyección que hice de ingresos, o no sé, el factor economía en general, que creo que es una de las cosas que más incertidumbre, que es otra emoción que hemos venido escuchando. Pero hablando de la frustración, es eso, o sea, ¿qué he hecho? ¿Qué me ha dado resultado? ¿Qué no? Y hacer ahí, o sea, tomar ese aprendizaje que me deja pues ese recorrido y avanzar, no dejar que me quede allí para no, o sea, no darle más alas a esa frustración, sino al contrario, como la abordo para avanzar y apalancarme. Y generalmente uno escucha, no, es que el emprendedor es perseverante, es que el emprendedor es disciplinado, es berraco, es no sé qué, pero también es temeroso, frustración, todas las emociones que sentimos. Sí, claro, y tú nombras otra que es la incertidumbre, y esa inevitablemente llega ante una crisis. Y hay una frase que a mí me llegó y me tocó mucho hace muchísimos años. Ante la crisis, o te sientas a llorar o vendes pañuelos. Tú decides. Entonces, ante esa incertidumbre, ¿qué vas a hacer? O sea, te quedas con incertidumbre y te acomodas y ya, y esperas a ver qué pasa, o definitivamente te remangas y sales a ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces es ajustarnos. A veces nuestra idea de negocio ante esa incertidumbre que tenemos por la situación X o Y que esté pasando, no se acomoda a lo que quiere en ese momento nuestro cliente o nuestro avatar. No, pues acomodémosla, encontremos cómo lo vamos encajando, y definitivamente las cosas empiezan a mejorar y a verse con un tinte diferente, y la incertidumbre desaparece porque tomamos la decisión de vender pañuelos. Y ahí tú dices algo muy claro, o sea, estar ahí atentos, qué está pasando en nuestro entorno. Hay otras personas, otros emprendedores que están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo, porque a veces creemos que somos los únicos. No, a mí es la única que me pasa esto, yo soy la única que vivo esto, es que ¿por qué me tiene que pasar todo esto a mí? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos que no somos el puntico negro allá en la pared, que pueden ser muchos más los que están pasando por lo mismo, ¿cierto? Y si nosotros logramos entender eso, creo que puede ser mucho más fácil. Escuchaba la emisora de la universidad aquí, la Universidad Tecnológica en Pereira, y hablaba, hay un mentor egresado de la universidad y que ahora es un empresario pues, muy influyente aquí en la ciudad, y él decía, qué importante esos buenos profesionales, esa buena referencia académica y todo eso, pero también cómo estamos nosotros a la vanguardia de todo eso que nos mueven todas esas emociones, cómo estamos nosotros también atentos a lo que está pasando en nuestro entorno para estar ahí a la vanguardia y disminuir esa incertidumbre, ¿cierto? Cómo desde el aprendizaje de otras cosas, y no solo ese aprendizaje técnico, sino también ese aprendizaje de cómo gestiono mi emoción, de cómo trabajo en esta habilidad de liderazgo o de comunicación, ¿cierto? Para poder mitigar un poco como todas esas emociones que pasamos nosotros, yo creo que todos los días, a veces hasta el tiempo. Ajá, a veces hasta el tiempo. Y lo que tú dices es cierto, ha sido como una falencia en la educación tradicional el hecho de enseñarnos a gestionar las emociones y a aprender a darles un nombre.
porque a veces confundimos miedo con rabia, ¿cierto? Entonces no sabemos si tenemos es miedo o tenemos es rabia o frustración. Entonces todo eso es importante y también hay otra cosa que me parece en el contexto que tú estás hablando y es la gratificación inmediata, que todos queremos todo para allá. Entonces como no todo nos sale para allá, entonces ahí es donde o tiramos la toalla o nos autoflagelamos o pensamos no es que yo no puedo o le echamos la culpa al factor externo, en fin, pasan muchísimas cosas, Pau, y definitivamente esa gratificación inmediata necesitamos ponerle un freno y entender que todo es un proceso y que en el paso a paso que yo voy logrando, si tengo un plan de acción definido y claro y le estoy haciendo seguimiento a eso, llegará en el mediano o largo plazo los resultados que estoy esperando, pero no podríamos pensar que ya vamos a tener los resultados. Y ahí es donde tenemos que trabajar en esa mentalidad disruptiva de lo que nos han vendido culturalmente. O sea, es que culturalmente a los latinos nos han vendido, aquí en Latinoamérica nos han vendido la idea de que ya, resultados ya, ¿cierto? Y Colombia, y aquí en nuestra región cafetera, sí. Y aquí mismo en Pereira, sí, claro. y queremos, y ahora mucha más tendencia, ¿cierto? Cuando vemos todo este tema de inversiones, de multiniveles, donde invierte y entonces vas a tener resultados ya, ¿cierto? No, todo es de procesos, y tú lo acabas de decir, y eso es súper clave. ¿Cómo es mi plan? ¿Cómo es mi proyección? ¿Cómo estoy yo plasmando todo eso que quiero lograr para poder ir recogiendo paso a paso, ¿cierto? Yo desde mi experiencia como emprendedora, pues por supuesto que habrán cosas que no funcionen tan bien, ¿cierto? Porque estamos en ese aprendizaje, pero cuando tenemos el todo allí, pues ahí vamos moviendo las fichas y vamos entendiendo hacia dónde va nuestro camino, y tomar decisiones va a ser mucho más fácil cuando hay esa claridad, y las emociones las vamos a transitar más fácil. No quiere decir que no vamos a sentir miedo, que no vamos a sentir frustración, que no vamos a sentir incertidumbre. El día que no sintamos eso, yo creo que sí, no claro. Estamos en este mundo, sí, claro. Ya no estamos en este plano. No, ya no estamos, porque además somos seres emocionales que vivimos una experiencia racional, no es al contrario. Entonces, en ese sentido, tú tienes toda la razón. No vamos a dejar de sentir la emoción, pero sí vamos a estar más empoderados, vamos a estar más, o vamos a ser más valientes, digámoslo así, para enfrentar esa emoción, porque indiscutiblemente las emociones como estas que hemos hablado, miedo, frustración, rabia, el estrés que nos carga, eso nos aumenta en nuestro organismo la hormona del estrés, que es el cortisol, y tarde o temprano nos va a enfermar y no tiene sentido. Si la aprendemos a gestionar y aprendemos a transitarla de forma adecuada y a dejarla, dejemos la frustración y hagamos para que dejemos de sentirnos permanentemente así, nuestros niveles de cortisol van a bajar y nos vamos a sentir mejor, vamos a estar más creativos, vamos a estar más dispuestos, vamos a tener más energía. Entonces fíjate cómo todo se va volviendo como una bola de nieve incontrolable, y definitivamente el control está en nuestras manos, no tenemos otra opción. Nosotros somos los únicos que podemos hacer el cambio. Y hablabas en un principio de sentir la emoción, sí. De comprender la emoción, y ahora estás hablando entonces de cómo nosotros la gestionamos y la controlamos, ¿cierto? Desde esa... Pues digamos que gestionar y controlar, para mí, desde mi concepto personal, está en contraposición. Ajá. Porque yo no la quiero controlar como un caballo desbocado que quiero controlar. Sí, creo que no estamos ni siquiera llamados a eso. No, yo quiero es que fluya. Si yo siento rabia, quiero que la transite mi cuerpo, definir dónde la estoy sintiendo, por qué la estoy sintiendo, y la rabia me está dando un aprendizaje, o sea, necesito defenderme porque me estás agrediendo, entonces yo me pongo en mi posición, listo, defino tener una respuesta ante ese evento, más no una reacción. Le pongo un nombre, la transito, no la controlo, porque si la controlo me la trago y me la dejo guardada, controlada, y después algo mi cuerpo va a decir, por acá sale un infarto, una migraña, cualquier cosa, sí, una dermatitis. Entonces
yo por eso nunca, o prefiero más bien hablar de gestionarla y no de controlarla. Ok, sí, súper chévere eso, porque de todas maneras no nos gusta sentirnos controlados, entonces imagínate nosotros tratando de controlarlas. Gestionarlas suena mucho mejor. Y ahora que estamos escuchando, pues que la incertidumbre, que el miedo, que la angustia, que qué va a pasar, que si vamos a vender, que si no va a que si sí funciona, que si este negocio sí es, que si por acá es. O sea, ¿qué podríamos nosotros decirle a esos emprendedores que tienen ahí a flor de piel todas esas emociones? Pues yo pensaría, Pau, que lo más importante es hacer conciencia que debemos salir de la parálisis de análisis. Y si tienes una idea, tienes un proyecto, tienes algo y quieres empezar por ahí, hay que hacerlo. Que en el camino te vas a ir dando cuenta si es por ahí o no es. Y en el camino vas a poder ir rectificando. ¿Cuántas historias de éxito no hemos escuchado de personas que lo intentan y lo intentan y lo intentan? Si no lo intentamos, pues no vamos a saber si lo logramos. Posiblemente la frustración sea más grande. Exactamente. Y uno de estos personajes de éxito le preguntaron que cuántas veces se había equivocado y él dijo, no, yo nunca me equivoqué. Tuve 9.500 razones para no hacer eso nuevamente. Cambié de forma de hacerlo. Entonces yo pienso que no es rendirnos con el yo pienso, yo creo que de pronto esto que no va a resultar. No, hagámosle, que hay muchas ideas maravillosas, siempre las van a ver, que van a tener el éxito y el impacto que realmente necesitamos. Y si le preguntamos a cualquiera de los emprendedores de la comunidad, esa ha sido su historia. O sea, pensaron que la que hace velitas, pensó en una velita sencilla, ya, pero ya después fue necesario cambiar el modelo, un angelito, un arbolito, después fue importante los materiales, ya son ecológicos, eso no lo había pensado antes, después la entrego con un mensaje porque la luz significa algo, o sea, en el camino se van dando cuenta que el valor agregado va llegando. Entonces eso es algo importante. Y lo otro indiscutiblemente es una asesoría con personas capacitadas en, digamos, plan de acción de manera muy sencilla, pero es el modelo Canva, es tener varias cosas muy claras por dónde voy. El tema de las finanzas es fundamental porque es que en nuestro consciente las finanzas, o por lo menos en el mío, eso es una cosa muy loca porque yo sumo y multiplico, pero eso a mí no me da. Y definitivamente hay que aterrizar las cosas a lo básico, por lo menos en un principio, para que con el tiempo nos vayamos dando el posicionamiento que realmente se requiere. Y lo que tú dices del plan, de tener ese todo ahí, va generando más tranquilidad al momento de tomar decisiones. Y yo creo que son el momento donde nosotros debemos buscar como emprendedores esos espacios de contención con otros emprendedores que posiblemente estén viviendo pues la misma etapa, los mismos procesos o diferentes, más avanzados o menos. Entonces, ¿cómo pueden ser otros referentes para mi proceso? Y yo, ¿cómo puedo ser referente creyendo posiblemente que no para otros que van un poco más atrás en ese proceso? Entonces, buscar también como esos espacios de contención donde hayan esas rutas de emprendimiento en cada una de las regiones donde nos encontremos emprendedores, porque sí, finalmente, y estoy convencida de que estar acompañadito va generando un poquito más de tranquilidad, de confianza y de seguridad. Sí, Ayuda. Bueno, no, yo creo que este es un tema súper importante, que a veces no lo tenemos tan presente los emprendedores y estamos ahí como en el acelere, en el día a día, de que tengo que empacar, de que tengo que vender, de que tengo que fabricar, de que tengo que despachar, de que tengo que comprar. Y cuando creo que hacemos conciencia de todas las emociones por las que pasamos, va a ser mucho más fácil fluir en el día a día. Así es. Muchas gracias, Paula, por traer este mensaje hoy, porque en realidad es necesario.